Hola queridos amigos, qué gran gusto saludarles y el día de hoy para leer sobre un personaje de Franz Kafka que se llama Odradek. Es un cuento muy corto, pero ciertamente perturbador porque nos va a hablar de algo que existe, pero que aparentemente no tiene un sentido de existir. Preocupante, cautivante, ¿no? Bueno, vamos a leerlo y luego posteriormente, como siempre, vamos a tratar de entender qué podemos aprender de esta obra literaria. Es muy corta, dice de la siguiente manera. Unos dicen que la voz Odradek es de origen eslavo y, conforme a ello, tratan de demostrar cómo se formó la palabra. Otros, por el contrario, creen que procede del alemán y que tan solo acusa cierta influencia eslava. La poca firmeza de ambas interpretaciones lleva a concluir que ni una ni la otra son correctas, sobre todo porque de ninguna de las dos se deduce que la palabra tenga algún sentido. Naturalmente nadie se hubiera ocupado de esas investigaciones si realmente no hubiera un ser que se llama Odradek. Su aspecto a primera vista es el de un carrete de hilo, chato y con forma estrellada, y en efecto parece recubierto de hilos enrollados, por supuesto. Estos son solo trozos de hilos raídos, viejos, anudados unos a otros, pero también enredados entre sí. Ahorita está describiendo al ser, ¿ok? Mas no solo es un carrete, pues de la mitad de la estrella surge un pequeño travesaño al que se añade otro dispuesto en ángulo recto. Con ayuda de esta última varita, por una parte, y de uno de los rayos de la estrella, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas. Uno tiende a creer que esta criatura tuvo en otro tiempo una forma adecuada a un fin y que hoy dicha forma se encuentra escindida. Pero no parece que este sea el caso. Al menos no se encuentra ningún indicio de ello. En ningún lugar se ven parches o puntos de fractura que lo demuestren. El conjunto parece carente de sentido. Fíjense, el conjunto parece carente de sentido, pero a su manera está acabado. De todas formas, no se puede decir nada más pormenorizado, pues Odradek es extremadamente ágil y no se le puede capturar. Habita alternativamente la buhardilla, el hueco de la escalera, los pasillos y el vestíbulo. A veces no se le ve durante meses, seguramente porque se ha ido a vivir a otra casa, aunque indefectiblemente siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo encuentra apoyado en la barandilla, siente deseos de hablar con él. Naturalmente, uno no le hace preguntas difíciles, más bien se le trata. Su insignificancia induce a ello, como a un niño. ¿Cuál decías que es tu nombre? Odradek, dice él. ¿Y dónde vives? Domicilio indeterminado, dice y ríe. Claro que se trata del tipo de risa que puede producirse sin ayuda de pulmones. Suena como el crujido de las hojas caídas. Así termina la conversación la mayoría de las veces. Por otra parte, no siempre se obtienen estas respuestas. A menudo permanece callado como la madera de que parece estar hecho. En vano me pregunto qué será de él. ¿Puede morir? Todo lo que muere ha tenido previamente cierto fin, cierto tipo de actividad que lo ha desgastado. Pero esto no puede aplicarse a Odradek. ¿Será posible entonces que siga rodando por las escaleras y siga dejando hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? Es evidente que no hace mal a nadie, pero la idea de que me sobreviva me resulta casi dolorosa. Bueno, amigos, así termina el cuento. Es un cuento breve. Es una criatura que vive en la casa, a la cual no se le halla fin, que dice aquí que parece un carrete de hilos, con la forma de una estrella plana, de hilos viejos. Es capaz de hablar, de reírse, se mantiene sobre sus dos piernas, se mueve por la casa, a veces está en la escalera, a veces está en el pasillo, a veces se va unos meses a otra casa y luego regresa. ¿Quién es Odradek? ¿No? Es un cuento, al menos para mí, un poquito difícil de entender y ciertamente perturbador y extraño.
para mí. Pero bueno, el cuento se titula El problema del padre de familia. El narrador, o sea, quien cuenta la historia, se preocupa porque no entiende cuál es la función de Odradek. Tampoco lo puede capturar porque, como dice el cuento, es muy ágil, es muy escurridizo. Y le molesta especialmente la idea de que esa cosa es inútil, no tiene mucho sentido, no se le haya sentido, y anda por la casa donde él vive con sus hijos. Incluso lo va a sobrevivir, o sea, ya no va a existir el jefe de la familia y Odradek va a seguir existiendo. Entonces, en resumen, Odradek es un ser muy extraño y enigmático que nos presenta Kafka y podía representar en una primera instancia algo que no encaja en ningún orden racional y quizás no tenga un propósito al menos conocido por nosotros. Por supuesto, queridos amigos, yo creo que estamos enfrente de un simbolismo. O sea, la pregunta que yo me hago es ¿qué nos quiere decir Kafka? Ustedes ya saben que él escribe La Metamorfosis, es su libro más famoso, y es una novela con muchísimas imágenes que al final lo que tratan es de criticar, en este caso, bueno, la familia, las relaciones personales que se dan. Y Kafka siempre lo hace de esta manera, o sea, nos presenta a una criatura para decirnos algo. Lo vimos en La Metamorfosis y ahora lo estamos viendo en este cuento. Aunque bueno, en La Metamorfosis es mucho más claro el mensaje y en este cuento, a pesar de que es muy breve, resulta un poco más confuso entender lo que nos quiere decir. Yo la primera interpretación que le anoté aquí es lo inútil y sin sentido. Odradek, como bien dice el cuento, no sirve para nada, no tiene función, no se puede clasificar, no se puede aprovechar. Representa aquello que escapa a la lógica de la utilidad. Pero aquí viene la primera enseñanza, amigos. Como yo lo veo, es una crítica al utilitarismo, porque el ser humano actual, o siempre, si no le encuentra sentido a algo, sentido útil, beneficio, entonces ya no tiene por qué existir. ¿Esto qué me reporta? ¿Beneficio? No me reporta beneficio, entonces es inútil. Pero hay cosas, tenemos que entender que hay cosas que no reportan una utilidad y sin embargo existen y son necesarias. Y nosotros, aunque no somos capaces de entenderla, tampoco tenemos el derecho a juzgar su utilidad, o mejor dicho, a juzgar su existencia, no tanto su utilidad, a juzgar su existencia. Entonces, te voy a poner muchos ejemplos. Mira, uno fácil que me pasó a mí, me pasó a mí. Yo le decía a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Las plantas, si no dan fruto, o sea, puedes tener plantas si van a dar fruto, si dan flores bonitas y si dan sombra. Pero si no dan fruto, si no dan flores bonitas y no dan sombra, son inútiles. Y después me di cuenta que estaba equivocado, porque realmente hay plantas que no dan ninguna de esas tres cosas, vamos, que no nos reportan una utilidad real, por así decirlo, y sin embargo existen. Dios las puso. No creo que Dios se equivoque o que el Señor haya creado cosas solamente porque sí. Entonces, hay cosas, reitero, y hay un ejemplo muy básico de algo que existe, que no nos reporta una utilidad aparente y sin embargo, pues tiene una existencia y a lo mejor este tipo de plantas como Odradek nos va a sobrevivir, por así decirlo. Entonces, es primera interpretación. A veces las cosas que no tienen sentido para nosotros sí pueden existir, aunque no tengan una utilidad directa. Así lo diría yo, ¿no? Entonces, siguiente interpretación que yo le veo aquí es la amenaza a la familia y al orden doméstico, porque el padre de familia, quien cuenta la historia, está muy preocupado por la continuidad generacional y que Odradek los sobreviva a todos ellos, porque se mueve libremente por la casa, porque no tiene domicilio fijo. Y bueno, eso yo creo que representa algo que tú, como jefe de familia, no puedes controlar. Hay cosas que van a estar ahí, que hay que aprender a vivir con ellas y que no podemos controlar. Dice que no se le puede capturar, que no hace daño, pero sin embargo, pues me asusta un poco la idea de que va a seguir viviendo cuando yo no esté. Hay factores que no dependen de nosotros y sin embargo hay que aprender a vivir con ellos. Quizás esa pudiera ser otra interpretación. ¿Ok? La amenaza al orden doméstico sobre cosas, factores que escapan a nuestro alcance. Esta se me hizo una interpretación interesante, pero bueno, dice lo reprimido que regresa, ¿no? Y medio el subconsciente. Puede ser, creo que es una interpretación un poco más rebuscada, pero sobre todo porque él dice que a veces se va durante meses y de repente un día aparece. Ese ir y venir puede ser algo que está ahí en nuestras vidas, que a lo mejor no afecta,
pero que no se va, o sea, no se termina de ir del todo. Y es un poco angustiante o preocupante que exista. Puede ser algo, ¿no? Puede ser, no sé, no tiene por qué necesariamente ser algo malo, pero pienso que es otra interpretación. Algo que existe puede ser un hábito, una costumbre, eh, ciertas prácticas que existen, se van, regresan y están en ese ir y venir. Quizás no nos hacen daño, pero tampoco nos agrada mucho del todo. Puede ser otra interpretación, reitero, un poquito más rebuscada, pero bueno, al fin y al cabo, otra interpretación. Y bueno, este punto también muy relacionado con el anterior, la crítica a la sociedad utilitarista. Ya lo decía yo cuando analicé la metamorfosis, estamos muy acostumbrados a encontrarle a todo una utilidad y lo que no lo tiene, desecharlo. Y creo que el cuento principalmente nos habla de un ser que es una presencia inquietante, que no tiene función, no tiene fin, que es un residuo indestructible, que se niega a desaparecer y que pone un poquito en crisis la idea de que todo tiene que tener un sentido útil para nuestra vida. Ok. Entonces, otra pregunta aquí importante para que yo me asigne el cuento es, ¿qué podría ser un Odradek en el siglo XXI? Algo que estuviera ahí, que no tiene un sentido claro, que no se puede clasificar del todo, que no se puede eliminar y que de alguna manera nos genera una inquietud. Pudieran ser muchas cosas. Mira, por ejemplo, a veces yo creo que tenemos fotografías ahí. Te digo, un ejemplo muy burdo, pero bueno, pudiera ser un Odradek. Tenemos archivos en el celular viejísimos de años que no hemos borrado, que de repente lo vemos y decimos un día lo voy a eliminar y al final no eliminamos nada. Pueden ser documentos, pueden ser fotografías, porque luego la gente manda en los grupos un montón de cosas. Cosas que están ahí en el celular que tú sabes que ni te reportan beneficio ni nada, que tú dices que lo tratas de eliminar y luego cuando lo buscas ni lo encuentras, es escurridizo. Y entonces, bueno, eso pudiera ser un Odradek. También a veces tenemos por ahí los hábitos, ya lo decía yo cuando veía las posibles interpretaciones, que están en nuestra vida actual, que nos están rodando por la cabeza, no tienen utilidad aparente y sin embargo no terminan de desaparecer. Pudiera ser un Odradek también. Las aplicaciones viejas, la ropa vieja, las cosas, uno tiene en la casa un montón de cosas y tú dices, bueno, y pasas, ¿no? Pasas por delante de una ropa, vamos a decir, que tú dices, ya la tengo que tirar. Y ahí se está la ropa 5, 6, 7 años, hasta que por fin un día la tiras o nunca la tiras. Y ahí está, ¿no? Como un Odradek, como algo que no tiene aparente utilidad, pero no se termina de ir. En el fondo yo creo, queridos amigos, que Odradek en el siglo XXI es todo aquello que sin tener una utilidad o productividad clara, quizás no podemos destruir del todo. Algo que sobra y sin embargo permanece. Me gustaría pensar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que trató de decir Kafka? Porque evidentemente yo creo que es un escritor difícil de entender. Yo ahorita estoy leyendo estos que se llaman relatos de animales, ¿sí? No es de la metamorfosis, es relatos de animales. Y algunos cuentos sí están como este. Tú te quedas diciendo, bueno, ¿qué fue lo que quiso decir Kafka? La idea de que me sobreviva me resulta casi dolorosa. O sea, está preocupado el padre de familia de que Odradek va a seguir viviendo y él ya no. Dice aquí, miren, le voy a leer, es como una pequeña aclaración o acotación que trae el libro. Dice, este texto de finales de abril de 1917 es el último que escribió Kafka en su casa. Aquí nos encontramos con un paradigma de sus relaciones con el mundo animal, dominadas por el soterrado temor a un ataque inesperado y violento. Por otra parte, la figura del padre, como ser que da nombre, que enjuicia y valora la entidad de las cosas y asume la responsabilidad, es otro de los temas recurrentes de Kafka. Realmente el texto, lo que dice el libro, no aporta mucho. Dice solamente que, bueno, la figura del padre, porque sí, se ve que es un padre preocupado por algo, pero también dice que, como otros de sus cuentos, es un paradigma en sus relaciones con el mundo animal. Reitero, ¿qué pensarían ustedes que es Odradek? Amigos, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Cuál sería su Odradek? Porque yo creo que sí, todos tenemos uno por ahí. Y nada, a lo mejor si
si Kafka nos quiso decir algo y falta abundar más en su vida quizás para entender a qué se refería con esta criatura. Pero igual, reitero, lo bonito de la literatura es que cada quien lo entiende diferente. Cada quien, yo les he compartido mis interpretaciones, pero estoy seguro que a lo mejor ustedes lo ven de otra manera y también es válido. La literatura no se debe de leer bajo una única mirada. Yo, por ejemplo, lo platico con mi esposa y mi esposa siempre ve cosas que yo no veo y así. Y eso es lo bonito, porque eso es en el arte lo que hace que se pueda disfrutar por muchas personas al mismo tiempo. Espero que les haya gustado este video. Les envío cordiales saludos, muchas bendiciones de Dios y nos vemos como siempre en una reflexión juntos.